educación. Digo sí, a defender lo que somos, los derechos son de todos, y la luz es Uruguay. Digo sí, más allá de ideologías, al que estudia y al que tira, nos tenemos que apoyar. Bueno, hola, buenos días a todas, todos y todes. Le agradecemos que estén todos acá. Y si me permiten, antes de darle la palabra al compañero Mario Vergara, quisiera pasar unos anuncios. Primero, comunicarles que por la Comisión Pro Referéndum se hizo una rifa y el primer premio se vendió en el Comité Volteadores, el segundo premio se vendió en el Comité Pedro Lerena, el tercer premio se vendió en el Comité Virtual. El sábado 30 de octubre, con el sorteo nocturno, fue que se hizo este sorteo. El próximo 5 de diciembre se realizarán las elecciones internas de nuestra fuerza política. ¿Qué vamos a elegir ahí? El presidente del Frente Amplio a nivel nacional y departamental, las y los delegados de los sectores al plenario nacional y departamental. Perdón que me perdí acá. El sábado 20 de noviembre habrá un nuevo acto por el sí al referéndum en el Comité de los Malvines, con una chorizada, y estarán con nosotros Daniel Bentancur de Sutel para hablarnos de las empresas públicas y el compañero senador Sánchez. El 20 de noviembre a la tarde de 15 a 18 habrá un acto pro referéndum también en la Plaza de los Olímpicos con el compañero Fernando Pereira y la actuación de Maya Castro y Metele, que son pasteles. Bien, ahora le damos la bienvenida y la palabra al compañero senador Mario Vergara. Bueno, menos mal que me aclararon que hoy también hay chorizo, si no ya estaba poniendo gritos encima. Bueno, es un gusto estar, miren qué lindo este marco de gente que está interesada en el país, ¿verdad? Porque parece que ahora hay una encuesta que dice que, bueno, la gente conoce poco. Ay, gracias. Que la gente conoce poco la LUC. Descubrieron que la gente conoce poco una ley de 476 artículos que se votó a la carrera, ¿verdad? En menos de 3 meses. Qué novedad, ¿no? Es más, eso era parte de lo que nosotros criticábamos, que todos estos temas tan importantes no podían discutirse como se discutieron, contrabandeando decenas de leyes adentro de una ley de urgencia, sin la participación democrática de la gente, ni de las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil, etc., ¿no? Así que a nosotros no nos sorprende que esto no sea muy conocido, porque justamente, como hicieron el proceso de ley de urgencia para todos estos temas, era lógico que no se esté tan informado. Y bueno, parte de nuestra labor acá es dialogar, informar sobre los temas de la ley y también dar un panorama, una perspectiva del contexto político que nos parece que en el que está inserto el referéndum por la ley y los resultados y las consecuencias que puede traer ganar o no el referéndum. Cambió el escenario político con la entrega de las 800.000 firmas, de eso no hay ninguna duda. Y si cambió, el gobierno está más nervioso, el gobierno está más agresivo, empieza con las caricaturas, ¿no? Los referentes de gobierno diciendo, uy, si se van los artículos de la LUC, vamos a volver a Bonomi, vamos a volver a FENAPES, que son gremios que no representan a nadie, aunque tuvieron más del 70% de los votos docentes en la elección de la ANEP. El ministro de Educación dijo, uy, vamos a volver a un modelo soviético. Ya no falta nada, ¿no? Hace 30 años que no existe la Unión Soviética, hermano. O sea, hay nerviosismo en el gobierno, hay agresividad, y están saliendo a dar una pelea. Con sus argumentos,
o falseando cosas, diciendo cosas que no son. Y ahora vamos a recorrer algunas. Pero entonces, si cambió el escenario político porque presentamos las firmas, imaginen cómo va a cambiar el escenario político cuando gane el sí en el referéndum en el mes de marzo. ¿Cómo abonamos el camino para ganar el referéndum? Bueno, hay muchas vertientes, muchas dimensiones del tema, porque a diferencia del referéndum anterior, o los anteriores, era una cosa, sino por un tema, ¿no? O era ANCAP, o era Antel, o era la impunidad. Ahora, el sí no en realidad es sobre un rosario de temas, 135 artículos, pero por lo menos 6, 7, 8 ejes arriba. Y entonces es mucho más compleja la decisión. Y nos obliga a ser a nosotros mismos más inteligentes, más abiertos en el diálogo con la gente. Porque fíjense que nosotros vamos a ir a esta discusión, tenemos que mostrarle a la sociedad uruguaya lo imprescindible que es que gane el sí, por muchas razones que ahora vamos a ver. Pero entendamos que ahora, déjame hacer esta caricatura. Ya hay 800.000 voluntades, digamos, caricatura, que están en esta dirección. Tenemos que llegar a más de 400.000 personas más para ganar el referéndum. Es un desafío enorme. Y además, porque vamos a estar dialogando con una franja de la población que no necesariamente coincide con todos los puntos de vista que nosotros tenemos en todos los temas. Va a haber mucha gente que va a estar, sí, violentada en contra de algunos de los artículos que nosotros queremos anular, pero que de repente no ve mal a algunos otros, dependiendo del tema, del foco de preocupación de cada uno. Esto nos obliga a no hablarnos entre nosotros mismos. Esa no es la campaña que nos va a permitir ganar el referéndum. Tenemos que ir al diálogo con toda la sociedad, con cabeza muy abierta, entendiendo las preocupaciones de la gente y dando nuestras razones. Una vertiente que nos va a ayudar a ganar el referéndum es sí discutir sobre el contenido de los artículos. Nadie va a manejar 135 artículos, pero sí 4, 5, 6 ejes principales que son sobre los que se debate más públicamente. Esa es una vertiente, recorrer un poco el contenido. Seguramente con otros compañeros en distintas instancias van a ir revisando todos esos ejes, ¿verdad? El tema de educación, obviamente el foco central de nuestra discrepancia es la erradicación de los consejos de primaria, de secundaria, de educación técnico-profesional, sustituir esos consejos colectivos por un director de designación política, es quitar participación democrática de los docentes. Y vean si eso es importante al punto tal de lo que acaba de pasar, que los dos representantes docentes ahora van a volver a ser de los gremios docentes, ¿sí?, en esta votación que esperemos que sea un mensaje claro para el gobierno de que esa línea de trabajo realmente es negativa. En los temas de vivienda, en el tema de vivienda, acá tenemos que ser cautos e inteligentes para discriminar qué cosas son ciertas y qué cosas no, porque a veces el gobierno formula los temas de manera seductora, diría yo. Con el tema del alquiler sin garantía. Bueno, ahora sí puede haber muchachos y muchachas del interior que vienen a estudiar Montevideo y no tienen la posibilidad de tener una garantía, entonces ahora van a poder alquilar. Y bueno, como contracara del alquiler sin garantía, el desalojo express. Pero acá tengamos claro lo siguiente. Alquilar sin garantía ya se puede, ya se podía, porque la garantía no es ninguna exigencia legal en la ley de alquileres ni nada por el estilo. Es más, según datos de la encuesta de hogares, alrededor de un 20% de los arrendamientos en el Uruguay son sin garantía. Así que no es la LUC la que permite alquilar sin garantía, eso ya existe y se usa. Lo que sí agrega la LUC es el desalojo express.
Si ustedes son buenos pagadores, y un mes se retrasan 3 días, se los puede declarar morosos. Y si usted quiere pagar al 4.º día, en vez de 100, tiene que pagar 160. O sea, violenta hasta la ley de usura eso, ¿no? Y en ese marco, si no lo paga, en un mes y medio, para afuera. Eso es un desequilibrio de derechos entre quien arrienda y el inquilino, que es absolutamente, que violenta los principios de la relación de arrendamiento y del tema de vivienda que se deriva desde la propia Constitución. El desalojo exprés es increíblemente punitivo con gente que es la que más necesita, porque justamente si alquiló sin garantía no es porque esté en los segmentos más privilegiados de la población. Otro tema que es muy importante es los temas de seguridad. Ustedes seguramente lo van a ver con otros compañeros, pero también 2 comentarios, ¿no? Los cambios en la legítima defensa. Ahora parece que también la LUC creó la legítima defensa. No, la legítima defensa ya existe y está bien que exista cuando lo que está en juego es la vida humana. Ahora, si el tema es que te están robando una oveja y estás a 50 metros y el riesgo de vida no hay, parece un poco excesivo que uno tenga el derecho de pegarle un tiro al delincuente. El delincuente hay que agarrarlo, procesarlo, ¿sí? Nadie discute eso. Pegarle un tiro es otra cosa. Y eso ha generado un marco legal de mucha incertidumbre, porque además los jueces aplican ese artículo 1 de la LUC con criterios diferentes. En Florida pasó esto que les acabo de decir. Un señor le pegó un tiro a un delincuente que aparentemente le quería robar una oveja y estaba a 40 metros. Y le aplicó la legítima defensa de la LUC. Pero hace 3 semanas, otra persona, pensando en que iba a aplicársele este mismo artículo, también le pegó un tiro a un delincuente. Y el juez lo que dijo es, no, acá no se aplica la legítima defensa porque la reacción es absolutamente desproporcionada para lo que estaba sucediendo. O sea que ni siquiera la gente puede tener la certeza, las garantías de qué marco legal se le va a aplicar por este entrevero y esta confusión que genera el artículo 1 de la LUC. O todo lo que ha sido el aumento de penas generalizado, como si eso por sí mismo vaya a mejorar las cuestiones de seguridad. Una media verdad que ellos instalan, media o un cuarto o un décimo, no sé, es que gracias a la LUC bajaron los delitos. Hay estudios internacionales que muestran que los delitos con la pandemia bajaron prácticamente en todos lados, sobre todo los delitos asociados a la movilidad. Pero además, si uno ve los datos propios del Uruguay, los delitos empezaron a bajar en la segunda mitad de marzo del año pasado. ¿Qué pasó en marzo? Empezó la pandemia. Y ahí empezaron a bajar los delitos. La LUC se votó en julio y se empezó a aplicar y reglamentar después. O sea, es tan maravillosa la LUC que tuvo efectos incluso antes de existir. ¿Sí? O sea, es realmente insostenible plantear esa caricatura, pero bueno, tratan de imponerlo. También en esa lógica de que ahora sí vino un gobierno de mano dura contra la delincuencia, porque los gobiernos anteriores eran frutillitas, ¿no? Amparaban la delincuencia, no respaldaban a la policía. Yo les voy a decir cómo los gobiernos blancos y colorados respaldaban a la policía. La policía antes de los gobiernos del Frente Amplio salía a patrullar con uniformes, en vez de azules parecían grises de raído que estaban, con armas sin balas, con chalecos vencidos y cobraban salarios de hambre. Ese era el respaldo a la policía que había antes de los gobiernos del Frente Amplio. El tema del aumento de penas y de la eliminación de algunos mecanismos alternativos a la privación de libertad, sobre todo en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, todo el mundo advirtió, el Frente Amplio, el comisionado parlamentario de cárceles, que no es frente amplista,
el relator de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas, todos alertamos que estas normas iban a traer un aumento inorgánico, desproporcionado de las personas privadas de libertad. Y es lo que está pasando. Y que eso iba a traer problemas en el sistema carcelario y en la rehabilitación. Y como en Uruguay nadie está de por vida preso, ¿sí? Después vuelve a la sociedad. Y la vuelta a la sociedad va a depender de cómo fue rehabilitado. Y ya está pasando. Los presos en Uruguay pasaron de 11.000 a 14.000 en un año, un aumento inorgánico, sin mayor inversión en infraestructura, ni en capital humano y demás para las políticas de rehabilitación. Nos dijeron que los recursos después los veíamos en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto no pusieron un peso más a rehabilitación y ahora en la rendición de cuentas no solamente no pusieron un peso más para rehabilitación, sino que incluso quitaron operadores penitenciarios. Y claro, los problemas en las cárceles se están volviendo, hay más hacinamiento de nuevo, y el ministro no es capaz de explicar cómo se le escapan los presos, ni por qué un recluso está secuestrado y torturado 2 meses adentro de una cárcel. El otro tema que tiene que ver también ya con más económico y demás, tiene que ver con los derechos laborales. Hay una reglamentación del derecho de huelga en la LUC que para nosotros es inconstitucional. ¿Por qué? Porque también la formulación del artículo puede ser seductora. Porque dice, el que quiera hacer huelga, que haga, el que quiere entrar a trabajar, que entre, y el empleador, bueno, que pueda entrar a su empresa, a su fábrica. Dicho así. Sin embargo, eso está claro en el marco de esa regla de la huelga y de otros artículos que criminalizan los piquetes, está claro que eso lo que hace es erosionar el impacto de la huelga, erosionar la efectividad de la huelga. Y la Constitución no solo habla de salvaguardar el derecho de huelga, dice salvaguardar el derecho de huelga y su efectividad. Es explícita la Constitución en eso. Por eso estamos convencidos de que este artículo violenta la Constitución. Voy a ir hacia temas también más económicos que también tienen que ver con los derechos laborales, que son los artículos que dan marcha atrás a algunos aspectos de la inclusión financiera. La inclusión financiera fue una estrategia, una política que impulsamos de los gobiernos del Frente Amplio, y sobre todo la utilización de medios electrónicos, porque está claro que la utilización de medios electrónicos es más segura, es más transparente, es más eficiente, tiene menos costos, tiene todas las bellezas. En el año 2014, cuando hicimos la ley, solo el 8% de los pagos que hacíamos todos nosotros, 8, se hacía con medios electrónicos. Hoy ese 8 es el 60%. O sea, la sociedad uruguaya incorporó la utilización de medios electrónicos. Hay 350.000 cuentas nuevas en el sistema bancario que son las cuentas sueldo de los trabajadores, por las cuales los bancos no pueden cobrar. Hay 3,5 millones de tarjetas de débito en el país y también hay 2 millones de tarjetas no bancarias, que son competencia de los bancos, que antes no existían, como Mi Dinero y demás. Bueno, no voy a hacer propaganda de nadie, por supuesto. Lo que quiero decir con esto es que la sociedad incorporó la utilización de los medios electrónicos. ¿Qué hace la LUC? En una falsa noción de libertad financiera. El título del capítulo es Libertad Financiera. Nos quieren convencer que la LUC ha generado derechos y libertades, y es todo lo contrario. Y voy a poner estos ejemplos. La ley de inclusión financiera obligaba así al pago con medios electrónicos. Antes de la ley de inclusión financiera, el trabajador no tenía ninguna libertad para opinar sobre cómo iba a cobrar su salario. Lo definía el empleador. O le daba un sobre en efectivo, o le decía cobrarse en una cuenta bancaria en mi banco. Con la ley de inclusión financiera, y obligado al uso del medio electrónico, bancario o no bancario, es el trabajador el que elige cómo cobrar. O elige el banco, o elige la tarjeta,
ahí tiene libertad de elegir. Ahora la LUC, ¿qué dice? Recuerden, titular, eslogan, libertad financiera. ¿Para quién? Ahora no es más obligatorio pagar con medios electrónicos los salarios. Y vean lo que dice, ¿no? Si parece que nos tomaran el pelo. Que lo resuelvan y lo negocien libremente trabajador y empleador en el momento en que se genera la relación laboral. O sea, a priori, en cualquier circunstancia, ¿alguien puede pensar que trabajador y empleador tienen el mismo poder de negociación? Pero además, cuando se genera la relación laboral, o sea, es cuando el trabajador o la trabajadora está consiguiendo un trabajo, como está el panorama del mercado laboral hoy. Está consiguiendo un trabajo y se va a poner a discutir de igual a igual con la persona que le está contratando. O sea, realmente no resiste el más mínimo análisis, ¿no? Es totalmente por la galería decir que negocia algo dos personas que tienen una relación de poder tan desigual. Y entonces ya el trabajador de hecho ya no elige. Ahí hay pérdida de libertades. Pero además, ¿por qué algún empleador elegiría pagar en efectivo lo que estaba pagando por medios electrónicos si los medios electrónicos tienen todas las bellezas? Bueno, tienen muchas bellezas excepto una. Dificulta la evasión. La evasión de impuestos, la evasión de aportes a la seguridad social. El buen empleador va a seguir pagando los salarios con medios electrónicos. Pero evidentemente el poder pagar en efectivo el salario es lo que facilita la evasión. Tan preocupados que están del déficit, de los ingresos fiscales, y generan mecanismos para que les evadan los impuestos y los aportes. Es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Pero vean lo siguiente, el evadir aportes a la seguridad social no es solo un tema de los ingresos del Estado, es un tema de derechos del trabajador, porque eso está transformando un trabajo formal en uno informal. Y el trabajador informal no genera derechos jubilatorios, no tiene derechos de elección en el sistema de salud, no tiene acceso al seguro de paro. Y vean qué importante fue eso ahora en la pandemia, ¿no? De un día para el otro con la pandemia hubo cientos de miles de trabajadores que tuvieron problemas de trabajo. Los que eran trabajadores formales inmediatamente tuvieron acceso al seguro de paro. Los informales estuvieron un año penando para que les tiraran 1.200 pesos. Entonces, ¿dónde están los derechos y las libertades? Ahí justamente hay una marcha atrás en derechos y libertades de los trabajadores. Uno se pregunta en estos casos, ¿para quién gobierna? ¿Para quién legisla? No hay que ser muy ni irónico ni especulativo con esto, porque ellos gobiernan para el Maya Oro. En esa idea de que el sector privado, el Maya Oro, si le va bárbaro, nos lleva al nirvana de la felicidad pública casi como por arte de magia, ¿no? A toda la sociedad. No es lo que está pasando, porque los Maya Oro sí que están ganando hoy, porque hay 2.800 millones de depósitos más de uruguayos en el sistema bancario en Uruguay y en el exterior. Hay sectores de exportación que realmente están teniendo ganancias extraordinarias por las condiciones de los mercados internacionales. O sea, hay Maya Oro que está yendo bárbaro, pero todavía no nos avisaron que haya empezado el derrame. ¿Sí? Ya va a llegar, quizás, según ellos. Solo que esta teoría del derrame nunca se verificó en ninguna parte del mundo en ningún momento de la historia. ¿Para quién gobiernan? Quiero poner un ejemplo, también vinculado a la inclusión financiera. En el impulso al uso de medios electrónicos, la ley de inclusión financiera topeaba los montos que se podían pagar en efectivo. Estaba más o menos en un orden de 4 o 5 mil dólares. Ella no es poca cosa, ¿no? Andar con 5 mil dólares en el bolsillo para hacer un pago. Libertad, otra vez, libertad. Ahora, el proyecto de ley del Ejecutivo liberaba el tope, o sea, uno podía hacer un pago en efectivo de 2 millones de dólares. Era tal el disparate que en el propio tratamiento parlamentario todo el mundo dijo, no, pará, se nos está yendo la mano, nos van a mirar de los que evalúan nuestros mecanismos de prevención de lavado de dinero.
pero igual termina saliendo un tope que está cercano a los $110.000. O sea, ahora gracias a la LUC se puede hacer un pago en efectivo de $100.000. Entonces yo pregunto, ¿para quién gobiernan? ¿Qué uruguayo, qué uruguaya tiene $100.000 abajo del colchón, deseando ejercer su libertad financiera, de ir a comprar un auto de alta gama y pagarlo con $100.000 en billetes de 20? ¡Qué libres que nos sentimos! ¿Para quién gobiernan? ¿Quiénes son esos uruguayos? ¿Quién junta $100.000 en billetes de 20? O sea que acá el punto es, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Para quién gobiernan? Con eso obviamente perturban el control de los flujos financieros, perturban las políticas de prevención del lavado de dinero. Que dinero que si tiene que ser usado de esa manera, seguramente es porque tiene orígenes non santos, ¿no? Seguramente en muchos casos al menos tendrá que ver con el narcotráfico, el tráfico de personas, tan preocupados que estamos, ¿no?, por los delitos y la seguridad. Es realmente inconcebible esos artículos de la LUC vinculados a estos temas económicos. Otro eje que quiero marcar tiene que ver con un tema de actualidad, que es los combustibles. Mejor dicho, el precio de los combustibles. Acá tenemos que hacer un poquito de historia, porque hay 3 artículos vinculados al tema en la LUC, de las cuales el Frente Amplio votó 2, y quiero explicar en qué marco votó esos artículos. El proyecto de ley del Ejecutivo traía un artículo que decía desmonopolizar los combustibles. O sea, venía la desmonopolización lisa y llana de los combustibles, se eliminaba el monopolio de ANCAP, ¿sí?, en un artículo. En el marco de la negociación que nosotros logramos, sobre todo con el Partido Colorado, logramos el objetivo de erradicar el artículo que desmonopolizaba los combustibles. En ese marco surgen estos artículos que no dicen gran cosa más que hay una cuestión metodológica para el cálculo de lo que se llama el precio de paridad de importación, un precio de referencia que tiene que ver con el precio del petróleo, con el dólar, y un mecanismo que tenía que usar la autoridad reguladora, la UCEA, para ese cómputo. Ahora, ese cálculo del precio de paridad de importación no significa que ese tenga que ser el precio que fija el gobierno, para nada. Es una referencia. Y déjenme decirle algo, todo eso ya se hacía en nuestros gobiernos. La URSEA computaba los precios de paridad de importación y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, bueno, definimos el Ministerio en aquel momento del agua, tomaba en consideración, sí, los precios de referencia, pero después le incorporaba otras condicionantes y definía como responsabilidad del gobierno, que es el precio de las tarifas públicas, en particular el precio de los combustibles. Lo que sí agregaron ellos ahí, por decisión de ellos, porque igual lo podían hacer aunque no estuviera en el artículo de la ley, es que iban a ajustar los combustibles no más allá de cada 2 meses. Pero reitero, que diga eso la ley, si ellos era lo que iban a hacer, podían hacerlo perfectamente sin ley. Para nosotros es un error ajustar los combustibles todos los meses como empezaron a hacerlo. Nosotros ajustábamos una vez al año y absorbíamos todos los vaivenes que había dentro del año de la espalda financiera, digamos, del fisco, de rentas generales. Pero era importante dar estabilidad al precio de los combustibles, porque las familias planifican sus gastos, el sector productivo planifica la producción, y en aquellos sectores donde los combustibles son un insumo importante, tener un precio estable por un largo tiempo ayuda a la planificación. Ellos empezaron a ajustar todos los meses, y lo que generaron fue una montaña rusa, ¿no? O sea, ¿cómo puede planificar el sector productivo la producción razonablemente si no sabe cuánto va a valer los combustibles en 2, 3, 4 meses? Además de que, bueno, 3 meses el precio subieron 16 pesos y después, por suerte, hubo una baja de medio peso, ¿no? Pero ahora, ¿qué
pasa? Era tan imprescindible ajustar, acompañar el petróleo, esto. Resulta que vinieron 800.000 firmas. Y estas 800.000 firmas son las responsables de que en los últimos 2 meses no hubiera habido aumento de los combustibles. Cálculo político liso y llano, porque ahora parece que le llovió fortaleza financiera a ANCAP y a UTE, ¿sí? Es más, miren qué transparentes que son. Jerarcas de ANCAP que dicen, ahora tenemos esto y nos va a permitir quizás mantener el precio estabilizado hasta abril, mayo. O casualidad, ¿no? Seguramente el referéndum sea en marzo o abril. Por eso es abril, mayo, ¿no? O sea, lo dicen con claridad. Acá vamos a tratar de aguantar el precio con un cálculo político hasta el referéndum. Y después va a desaparecer la fortaleza financiera de ANCAP, el precio saltará. El presidente de ANCAP, yo le agradezco la transparencia, fue muy nítido en una imagen. Es que si no hacemos esto, fíjese que es como presionar un resorte. O sea, usted presiona el resorte, lo deja quieto hasta marzo, por ejemplo, y en abril suelta el resorte. O sea, nos están diciendo clarito, vamos a aguantar el precio de los combustibles hasta el referéndum y después agarrate. Así que si ganan no en el referéndum, prepárense para un ajuste del precio de los combustibles, que ya nos lo están diciendo. En fin, yo creo que recorrer los artículos, los contenidos es una vertiente importante para el diálogo con la sociedad, para que en sí. Pero, como decía hoy, son tantos temas complejos, temas en donde una franja de la población puede decir, bueno, esto está horrible, pero capaz que esto no está tan... Nosotros necesitamos que esa gente vote sí. Entonces también la gente va a incorporar otras dimensiones de análisis, de evaluación, que obviamente tienen que ver con la situación económica y social y con la percepción sobre las políticas de gobierno, sobre todo en el terreno económico y social. Y eso también es algo que tenemos que dialogar con la sociedad. Tenemos un gobierno que viene incumpliendo religiosamente todas sus promesas electorales. A veces nos dicen, bueno, ustedes gobernaron 15 años, ahora la gente votó un cambio. Y uno puede decir, bueno, pero votó el cambio que le prometieron. Y en la campaña le prometieron que los salarios no iban a bajar, que las jubilaciones no iban a bajar, que no iba a haber más impuestos, que no iban a bajar tarifas, que no se iban a recortar las políticas sociales. Están incumpliendo todo. Los salarios ya están cayendo y van a seguir cayendo con las pautas salariales del gobierno. Atrás de los salarios ya están cayendo jubilaciones y pensiones. Nos quieren decir, nos quieren convencer de que no subieron los impuestos cuando ahora te devuelven menos impuestos, menos IVA con el uso de tarjeta. Si uno paga más impuestos o le devuelven menos impuestos, es lo mismo. Está pagando más impuestos. Las tarifas que iban a... Cada vez que el Frente ajustaba, una vez al año, por abajo de la inflación y por abajo de los salarios, porque los salarios iban creciendo, para ellos todo era un tarifazo. ¿Cómo hay que llamarle a esto que suben las tarifas? Por arriba de la inflación, muy por arriba de los salarios y además que las ajustan todos los meses. Además ellos dijeron, vamos a hacer ahorros, porque ustedes son los despilfarradores, ¿no? Nosotros vamos a ahorrar y vamos a canalizar ese ahorro en bajar la tarifa eléctrica y los combustibles. Ahorros hay, porque la ministra de Economía, el presidente festejan ahorros, 600 millones de dólares. No parece que la hayan canalizado para bajar la tarifa eléctrica ni los combustibles que subieron incluso por encima de la inflación. También dijeron, vamos a ahorrar, pero no vamos a tocar un solo peso de las políticas sociales. Pues basta ver el presupuesto y la rendición de cuentas y ver que prácticamente no hay ninguna política social que hoy no tenga menos recursos de los que tenía antes. También el tema de cómo reaccionó el gobierno, qué política económica y social tuvo el gobierno durante la pandemia.
En el mundo y en la economía y hasta en la teoría económica, está claro que cuando estamos en el medio de una crisis, el Estado tiene un rol fundamental, porque justamente el sector privado está en crisis o no tiene la capacidad de reaccionar ante la crisis. Todo el mundo lo entiende, menos el gobierno uruguayo, porque todos los países de lo prácticamente volcaron muchos recursos para combatir los efectos negativos de la pandemia, para sostener la situación económica. El Uruguay no. El FMI, ¿verdad? Hace un ranking de esto, de cuánto destinaron los países para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia. Uruguay está en el lugar 164 de 180 países. Vergonzante posición, ¿verdad? Y entonces, acá, bueno, ellos no reaccionaron y acá, ¿qué tuvimos el año pasado? Tuvimos decenas de miles de puestos de trabajo perdidos, empresas, comercios, pequeños servicios que cerraron en todo el territorio del país, 100.000 compatriotas que cayeron en la pobreza. Porque uno dirá, bueno, un argumento del gobierno es, gastamos menos porque nosotros teníamos más soporte, había régimen de seguro de paro, sistema de salud. A pesar de que dicen que recibieron un país en ruina, resulta que toda esa herencia no era tan maldita. Y esa es la justificación por la cual gastaron poquito. Realmente no se sostiene, pero además, el poco o mucho hay que verlo en términos de lo que está pasando. Si perdés 60.000 puestos de trabajo, te cierran las empresas en todos lados, hay 100.000 pobres más, no es suficiente. Pero entonces, ahí viene el discurso de ustedes, son los despilfarradores, lo único que saben es gastar, endeudarse, endeudar a los nietos. Ni hablemos de lo que era la deuda del Uruguay cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Superaba el nivel del Producto Interno Bruto. El Frente Amplio dejó una cuestión absolutamente más ordenada y menos costosa en términos de deuda, con todo un proceso además que implicó crecimiento, beneficios sociales, aumentos salariales, más equidad. Pero entonces, bueno, dejemos de lado eso, hagamos de cuenta que no es un tema de gastar demasiado. En la LUC hay unos artículos que refieren a lo que se llama la regla fiscal, que también es de mentirista, ni siquiera es una regla fiscal. Pero bueno, les gusta llamarle regla fiscal. Que hace que ellos definan, por ejemplo, una meta, un objetivo de déficit fiscal. Ahora en la rendición de cuentas, por supuesto que esos artículos de la regla fiscal están dentro de los 135 artículos que queremos anular. Ellos fijaron un objetivo de déficit fiscal para el año pasado. Y ahora en la rendición de cuentas, ¿saben qué vemos? Que ese objetivo fue sobrecumplido en el medio de la crisis de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Porque capaz que sonó técnico de más. Que ellos podían haber volcado 140 millones de dólares más para ayudar a la gente que más lo necesitaba en el medio de la crisis. 140 millones de dólares más sin violentar sus propias metas fiscales. Así que no es lo que quería el Frente Amplio, darle con el gasto, endeudarte. No, no. Su propia meta fiscal se hubiera cumplido igual, aún si ellos volcaban 140 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros decimos con todas las letras, acá se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo, cerraron empresas y decenas de miles de compatriotas cayeron en la pobreza por una decisión política del gobierno de no volcar recursos para combatir eso, que los podía haber volcado perfectamente sin siquiera violentar su propio objetivo fiscal. Acá hay un tema político y hay un tema ideológico que atraviesa la LUC, que tiene que ver con que ellos son antiestado, con que ellos gobiernan para el Maya Oro, con que ellos lo dicen con todas las letras, no lo estamos reinterpretando nosotros. Ellos dicen, el Estado es una carga, el Estado es un lastre
para el sector privado, para los Maya Oro. Y vuelvo a decir, en el medio de una crisis, la historia de las crisis en el mundo muestra que si el Estado no tiene una presencia potente, la situación se cae más y después es mucho más difícil reactivarla, y eso es lo que está pasando en el Uruguay. Entonces tenemos una perspectiva de discutir con la sociedad, sí, el contenido de los artículos o de los grandes ejes, pero también dialogar en qué contexto económico, social y de políticas públicas se está dando este referéndum. Y que quede claro que el sí o el no en el referéndum va a condicionar esto para el futuro. Porque la forma que tenemos de frenar estas políticas antipopulares es que gane el sí en el referéndum. El Frente Amplio está preparándose, sin duda, para esa batalla. Hicimos un congreso. Absorbimos la dolorosa derrota, pero con visión, con autocrítica, con un balance del cual tomamos lecciones, aprendizajes. Definimos en el Congreso las perspectivas y las líneas de acción futura. Vamos camino al 5 de diciembre, donde tenemos que tener una inmensa vota Frente Amplista, muy superior a la que tuvimos hace 5 años, para generar una conducción política colectiva potente, con el liderazgo de un presidente, de una presidenta, pero con apoyos amplios de los sectores y las bases frente amplistas. Y si resolvimos en buena medida los lineamientos programáticos en base a la autocrítica, si logramos conformar, que lo vamos a hacer, una conducción política potente del Frente Amplio, y si ganamos con el sí, el referéndum en marzo, bueno, a partir de allí el movimiento popular y el Frente Amplio en particular va a quedar posicionado con mucha más potencia de cara al futuro, porque si algo nos queda claro es que tenemos que combatir las políticas que tiene este gobierno, porque le hacen mal al Uruguay, porque perjudican a los uruguayos y a las uruguayas, y necesitamos que el Frente Amplio vuelva a gobernar por el bien del país, de los uruguayos y las uruguayas. Les agradezco mucho la atención, y acá la tarea de todos y todas. Hay que salir a hablar con la gente, a dialogar, a convencer, para el sí de la luz y para que todos los frenteamplistas vayan a votar el 5 de diciembre. Esta tarea es ahora y va a condicionar los próximos años del futuro del país. Muchas gracias. Bueno, si me permite, un par de anuncios más. Recuerden que el sábado 20 habrá un acto en nuestro comité de base acá, en Michiganía con Cabo, Comité de los Malvines, sobre el referéndum. Estará el compañero Daniel Bentancur de SUTEL para hablar de las empresas públicas, y también